Amadas y amados en el Señor, hoy queremos compartir una palabra que el Espíritu Santo hace ya cerca de una semana puso en mi corazón y llevamos 3 días tratando de manifestar, de compartir esta palabra, pero vivimos en Cuba y en Cuba se está atravesando por un proceso de crisis que está afectando lo que es la electrificación, lo que es el fluido eléctrico, y cada vez que hemos estado intentando grabar este video se ha ido la corriente y hemos tenido que parar. Creo que hoy sí vamos a poder hablar sobre lo que el Espíritu Santo quiere que compartamos. Yo quiero hoy compartir un tema que yo pienso que es de suma importancia para la iglesia en general, sobre todo para la iglesia de Occidente, la iglesia de lo que es Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. ¿Por qué? Porque digo esto para estos continentes, para esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque es donde la gente está viviendo un evangelio un poquito que acomodado, un evangelio un poquito que superficial o bastante superficial. Y a la iglesia le está invadiendo un mal que, si bien ese mal siempre ha existido, pero en este siglo XXI y en esta década del siglo XXI, todo lo que va del siglo XXI, ha estado cogiendo una fuerza tremenda. Y los pastores que van a poder ver este video van a poder reaccionar y darse cuenta de que lo que se está hablando aquí es de parte del Espíritu de Dios. Y lo que queremos compartir tiene que ver con el éxodo, la salida, la apostasía de una multitud de feligreses que deciden abandonar su congregación local por cualquier situación que se le presente. Yo no pienso que el que uno se vaya de una congregación para otra sea pecado. Pienso que el pecado radica en el por qué no vamos y en el cómo salimos de una iglesia local. Porque cuando yo me voy de una iglesia para otra y yo hablo con mi pastor y yo salgo de la manera correcta y yo salgo en buena relación con el pastor y salgo en buena relación con la congregación, yo no pienso que sea pecado. Cuando yo me voy de una congregación para otra por el acercamiento, por otras situaciones adversas, yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una serie de creyentes religiosos que quieren vivir el evangelio a la manera suya, quieren que el pastor le acomode la prédica, el mensaje a lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren vivir un evangelio sin compromiso, sin responsabilidad. Quieren ser discípulos de Jesús sin cargar con la cruz. Quieren la salvación, la eternidad con Cristo, pero no quieren cargar con la cruz. Quieren ser testigos de la gloria del Señor, pero no quieren abandonar su pecado. No quieren romper con el mundo y sus placeres. Y entonces, cuando son confrontados por la palabra, cuando son confrontados por la predicación, cuando son confrontados por el liderazgo de la iglesia, la tendencia que tienen es enseguida usan las excusas de acusar y al pastor, a la congregación, y se valen de cualquier cantidad de artimaña. Quien te está hablando sabe de lo que te está hablando. Cuando decidí entregar mi vida a Cristo hace ya casi 34 años, en el año 91, si mal no recuerdo, un 25 de diciembre. Recuerdo que el primer día que entré a la iglesia, desde que entré a la iglesia fue aprendiendo. El primer día, domingo, día de Navidad, yo fui ahí a aceptar al Señor por mi cuenta, solo. Ya se me estaba predicando el evangelio y cuando llego a la iglesia allí me dicen, siéntese adelante. Y yo voy y me siento en el primer banco, pero había un grupo de extranjeros americanos que habían ido a compartir y viene un carnalón, un líder carnadón de la iglesia, y me dice con tremenda mala forma, usted no se puede sentar ahí, váyase para allá atrás, porque ese asiento está reservado para unos visitantes, sin ética, sin nada. Yo lo miré así. Primer día que visité la iglesia, eso fue entrada, pero automáticamente ese mismo día, escuche bien esto, yo todavía no había aceptado a Cristo públicamente, sí lo había aceptado en mi corazón. El Espíritu Santo me decía, tú no leíste en la Biblia que cuando te invitaran a una fiesta no ocupar el primer asiento. Bueno, ya empezaste a recibir golpe y también empezaste a aprender, tienes dos opciones, te vas o te quedas, y yo decidí quedarme. Y desde allí hasta aquí ya han pasado 33 años. Hemos pasado cualquier cantidad de situaciones. Tengo otros testimonios. Yo estuve con la obra que estoy trabajando hoy, la iglesia de Nazareno. Yo estuve 7 años fuera de la iglesia de Nazareno. Estuve 7 años sin trabajar con esta obra. Pero yo no me refugié en ninguna obra, no me fui para ninguna iglesia y ofertas no me faltaron. Porque yo estoy aprendiendo que hay un principio que tiene que ver con fidelidad. No es a la institución religiosa, no es al pastor ni a la iglesia local.
tiene que ver con mi fidelidad, mi vida de compromiso hacia Dios y hacia su palabra. Y entonces, hoy yo quiero compartir un poquito sobre el tema, tu problema no es Belén, entre paréntesis la iglesia. Tu problema eres tú misma, eres tú mismo. Vuelvo a repetirte, tu problema no es Belén, entre paréntesis la iglesia. Tu problema eres tú mismo. Tu problema no es el pastor, tu problema no son los hermanos de la iglesia, tu problema no es lo que te hacen. Tu problema es tu falta de madurez, tu falta de carácter, tu problema es tu falta de compromiso y de fidelidad. Tu problema es tu falta de crecimiento, tu problema es que todavía tú necesitas convertirte y arrepentirte. Esa es la realidad del problema de nosotros. Cuando leemos las Escrituras, usted puede leer desde Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede encontrar que no, esto no es nada nuevo, esto viene desde el comienzo. Desde que llamaron a Abraham, Dios llama a Abraham, le da una promesa: tú vas a hacer bendición a las naciones, tú vas a ser padre de multitudes, de tu lomo voy a sacar una descendencia, van a estar en Egipto por 450 años, yo lo voy a sacar de allí con mano poderosa, de tu lomo vendrá el linaje del Salvador. Conocemos esta historia. Pero en la primera crisis que Abraham tuvo, que hubo hambre en la tierra, Abraham desciende hacia un lugar donde casi prostituye a su mujer, pierde la promesa. Si Dios en su misericordia no hubiese obrado, Abraham hubiese fracasado. Todo porque no tuvo la madurez, no tuvo el carácter de aguantar la presión en el momento en la iglesia local donde Dios lo había puesto allí en la tierra de Canaán. Entonces, ¿por qué salimos de las iglesias buscando refugio en otras iglesias? Por la presión, por las situaciones que vienen en la iglesia local. Ahora la pregunta que surge es: para la iglesia que te vas a ir, ¿es perfecta? Allí también no vas a estar bajo presión, allí también te van a hacer cosas, porque por la causa que tú sales de una iglesia local y te vas para otra iglesia local, tú te llevas el problema. Y allí, para donde te vayas, Dios va a permitir que allí se den situaciones que lo mismo por lo que tú te vas de esta iglesia local, para donde te vas a ir, allí Dios va a permitir que allí sucedan las mismas cosas. Porque Dios te va a mostrar que el problema no tiene que ver ni con el pastor, ni con la congregación. Y no estoy justificando una serie de pastores que ellos tienen que arrepentirse y tienen que analizar su actitud hacia los demás. No voy a justificar una pila de cristianos carnales que tenemos en nuestras congregaciones locales. No voy a justificar esas pastoras que tienen esos grupitos sociales de mujeres de alcurnia y menosprecian a las que no tienen recursos, a las que no están a su nivel. Yo no justifico ese tipo de gente, si no se arrepiente, le tendrán que dar cuenta a Dios. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que te hagan lo que te hagan. El modelo de la cruz lo hicieron talco, lo destrozaron, lo despedazaron, lo despellejaron, lo hicieron picadillo. Y fue por ti, por mí. Entonces, ese evangelio que tú quieres vivir, de cero sufrimiento, cero aflicción, cero acusación, cero mirada mala, cero actitudes negativas, no existe. No vayas a ninguna iglesia entonces. Y dice la Biblia, te quiero invitarte a leer en el libro de Ruth, el capítulo 1. Quiero que tú vayas conmigo y por las escrituras tú analices las consecuencias de no reconocer que la situación está en ti y buscar refugio o buscar solución a tu problema en otra congregación. Esta es una historia triste, pero es una historia bíblica que tiene una enseñanza gloriosa y poderosa para este tiempo. Y yo pienso que el Espíritu Santo sí me dio esta palabra para aquellos que la vean y que la escuchen. Dice el libro de Ruth, en el capítulo 1, del versículo 1 al 6, y del versículo 19 al 21. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemi. Sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Una se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Mahlón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Versículo 19 al 21. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga y me fui llena, pero el Señor
me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemi cuando el Señor me ha oído, me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Añade el Señor bendición a su palabra. Esta historia de la que de la que te estoy compartiendo en esta mañana hermosa, acontece entre el libro de 1 Samuel, entre el primer capítulo de Samuel y el libro de Jueces. Todos los que somos estudiosos de las Escrituras sabemos que el libro de los Jueces habla después de la conquista, de la muerte de Josué. Todos sabemos que para mí el mejor periodo de gobierno que vivió el pueblo de Israel fue el periodo bajo el gobierno de Josué, porque fue el periodo donde menos apostasía, donde menos idolatría hubo. A partir cuando Josué muere y el pueblo de Israel empieza a pasar periodo de decadencia espiritual. Y el periodo que te estamos hablando aquí, donde dice la Biblia, en los días en que los jueces gobernaban Israel, hubo hambre severa, un hambre severa azotó la tierra. Eran tiempos de crisis. Usted conoce ese libro, y eran periodos en el que Dios levantaba a un juez, libertaba a Israel, Israel volvía a sus andanzas mundanas, a su pecado, a su idolatría, hacia su amor hacia el mundo y sus placeres. A raíz de ese pecado de ellos, volvía a venir el látigo de Dios, venía la ira de Dios, el juicio de Dios venía sobre ellos, porque ya es tiempo de estar diciendo, no, vamos a ser conscientes. Muchas de las cosas que estamos atravesando en nuestras vidas, muchas de las causas por las que nos vamos de una iglesia para otra es a causa del pecado nuestro de rebeldía, de insatisfacción, de egoísmo, de orgullo, de soberbia. Queremos vivir como nos da la gana. Y si tú estás en una iglesia donde hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, donde hay una congregación santa de Dios, a ti no se te va a permitir como te dé la gana de vivir. Tú tienes que sujetarte, tú tienes que honrar, tú tienes que respetar, tú tienes que afirmarte. Tú no puedes seguir queriendo vivir y haciendo lo que te da la gana. En el pueblo hay un desorden hoy en las iglesias locales donde la gente no se le puede llamar la atención, pero la Biblia no habla sobre eso. Tenemos que volver a las raíces bíblicas del Evangelio del Reino y entender de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, de que Dios te ama, pero también te confronta, te corrige, y muchas veces hasta te liquida, literalmente hasta te puede hasta matar. Porque esto no es un problema de aterrorizar a nadie ni de meterle miedo a nadie, son las verdades de las Escrituras. Ese evangelio que predican estos ministerios apostólicos de prosperidad, de que Dios te llamó a hacerte rico, ese evangelio que predica tal Austin en no sé en qué parte de Estados Unidos, sobre que el evangelio vino para hacerte feliz, todos esos mensajes extraños son la consecuencia del tipo de evangelio impío que se está viviendo en las iglesias. Pero en la historia que te estoy contando aquí, allí en Belén, donde iban a ser el Mesías, tierra de bendición, pero allí se desató un hambre, se desató allí una hambruna a causa de la impiedad del pueblo de Israel. Ahora, notamos cuál fue la actitud de este hombre y su familia. Cuando se desata la crisis, cuando se desata el hambre, ¿por qué tú tienes que irte para otra iglesia? Ellos nunca tuvieron que irse para la tierra de Moab, porque ¿para dónde fueron a refugiarse? A la tierra de Moab. ¿Qué representa Moab para los israelitas? Eran enemigos de ellos, eran anatemas. Dios le había dicho a Israel, yo no quiero que tú tengas ningún tipo de relación con esta nación de Moab, porque eran idólatras, eran perversos, eran enemigos de Dios. ¿Cuántas veces tú sales de tu congregación y cuando te vas a meter allí, quien está reinando es Satanás? Allí reina el desorden, allí reina la carne, allí reina el falso evangelio, allí reina la mentira del diablo, allí reina el libertinaje. Por eso que dice la Biblia en Tesalonicenses que por cuanto mucha gente no quiere creer a la verdad, Dios permite que venga un espíritu de mentira y lo engaña y se pierdan. ¿Por qué? Porque quieren vivir un evangelio a su manera. Quieren vivir un evangelio sin sujeción, sin rendir cuenta, sin sujetarse. Quieren vivir un evangelio a como ellos les da la gana. Mira la historia de esta gente. Escucha bien esta historia. Te decía que la causa de la hambruna por la cual Elimelech y su familia tuvieron que huir de su congregación local de Belén y tuvieron que refugiarse en la iglesia mundana de Moab, fue a causa de una hambruna que se desató. Cuando a mí me empieza a ir mal en mi vida cristiana, cuando a mí me empieza a ir mal en mi vida ministerial, cuando a mí me empieza a ir mal en mi vida en mi iglesia local, antes de yo estar buscando acusaciones, yo tengo que pasarme una inspección, revisarme y ver si la causa de mi desgracia, la causa de mi pesadilla, no soy yo mismo, que en la mayoría de los casos, en un 90 y pico % de los casos, nosotros somos los responsables de nuestras propias desgracias. No es la iglesia local, no son los pastores, no es nadie. Porque la salvación es personal. Entonces lo primero que hacemos es que cuando vienen las crisis, en vez de yo mirarme hacia mí mismo,
yo empiezo a mirar hacia abajo. Yo hace unos días compartía con mi esposa, mi amada esposa, una enseñanza donde yo le decía, cuando vienen las crisis, vienen los problemas de mi vida personal, viene la frustración, el fracaso, la caída, de la única manera que yo puedo saber cuál es la causa es mirándome hacia mí. Mientras yo esté mirando hacia los demás, puede ser que me pierda, porque quizá el problema yo sea la causa de mi propio problema, pero por yo estar mirando hacia los demás, yo nunca lo voy a saber. Pero cuando yo me pongo a mirar hacia mí mismo, ya dejo de ver los problemas, los defectos, los demás, dejo de buscar una excusa, una justificación, y ahí el Espíritu Santo se me revela y me transmite que la causa soy yo mismo. ¿Por qué? Porque estoy tomando una postura de humildad, porque dice la Biblia que el que se humilla, Dios le exalta. La tendencia de estos creyentes que buscan refugio en otra congregación, dejan a Belén para ir a refugiarse en Moab, no sabiendo que allí lo esperan cosas catastróficas. Mira lo que dice esta historia. Las malas decisiones producen pérdidas y pérdidas. Este hombre sabía que Belén significa casa del pan. La palabra Belén significa casa del pan, casa de abundancia. Este hombre perdió de vista que la causa de su hambruna allí, la causa de esa hambruna espiritual que tú estás experimentando, la causa de esa hambre, de esa sequía espiritual, de ese desierto espiritual por el que tú estás atravesando y estás culpando a la iglesia local, y estás culpando a los pastores, y estás culpando a los hermanos, y estás culpando a medio mundo, es a causa de tu pecado. ¿Qué pecado? Averígualo tú sabes cuál es el pecado que te está afectando tu vida. Porque Belén aquí significa casa del pan, casa de abundancia. Ahora mira lo que hace este hombre. Arrastra a su mujer, arrastra a sus hijos, lo saca de la casa de la abundancia, lo saca de la casa del pan, lo saca del lugar donde Dios lo estableció, donde allí la bendición de Dios se iba a manifestar, porque solamente tiene que reconocer que la causa de su desgracia era él mismo. Él como cabeza del hogar, eran su familia. No se arrepienten, no reconocen, no buscan la dirección de Dios y enseguida huyen ¿hacia dónde? Hacia Moab. Tierra de maldición, tierra de muerte. Entonces, tus malas decisiones en buscar refugio en una iglesia local, en otra iglesia local, y no detenerte en tu locura, en tu arrogancia, reconocer que tú eres, tú mismo eres la causa de tu propia pesadilla, puede producirte pérdidas y pérdidas. ¿Por qué? Por eso un hombre de Belén dejó su casa, su iglesia, para ir a vivir a tierra de Moab. ¿Qué le pasó a esta familia en tierra de Moab? Porque muchas veces cuando sacamos a nuestros hijos de una congregación local donde allí nacieron espiritualmente, muchas veces los llevamos a otra iglesia local y allí nuestros hijos se pierden. Allí nuestros hijos tienen la tendencia a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque salimos de un local donde queremos hacer las cosas a la manera de Dios. Hoy hay una tendencia en la iglesia. Si tú no te erizas, si no te ponen las manos, si no te tiran en el piso, si tú no hablas en lengua, ya Dios no está contigo. Porque es una enfermedad, es una aberración emocional que nosotros vivimos. En vez de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el dador de estas dádivas, estamos descansando en estas cosas de lo sobrenatural. Cuando quien murió por ti no fue lo sobrenatural, el que murió en la cruz es el que produce estas manifestaciones del Espíritu. Entonces, tristemente, hay muchos motivos aberrantes por los cuales salimos de nuestras iglesias locales, abandonamos el lugar donde Dios nos llamó, donde vamos a ser usados, donde en el tiempo de Dios se ha de manifestar, donde vamos a crecer primero, donde vamos a madurar, donde tenemos que aprender a sujetarnos, donde el carácter de Cristo se va a formar en nosotros, donde nos vamos a ir pareciendo más y más a Cristo. Y cuando Cristo vea que ya estamos preparados, estamos listos para que lo sobrenatural se manifieste sobre nosotros, pero nosotros adelantamos, apresuramos ese proceso de Dios y abortamos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Sale de la casa del pan, sale de la casa de la abundancia y se va para la tierra de la miseria, de muerte. Dice la historia, las escrituras, que, gloria al Señor, allí cuando llegan allí muere Elimelech. El esposo muere. ¿Y qué pasó? Noemí se quedó sola. Porque esa es la consecuencia de tú abandonar tu casa, esa es la consecuencia de tú abandonar tu iglesia local y entrar a otro lugar donde tú no conoces a nadie, donde tú no sabes qué se enseña, qué se predica. Salirte de un lugar donde se te quería, donde se te amaba, se te confrontó, porque lo que estaba haciendo no era lo correcto. El Padre corrige a quien ama. Vosotros no somos hijastros, nosotros no somos bastardos.
Bienaventurados tenemos que sentirnos y creernos cuando somos confrontados, cuando somos corregidos. Pero no queremos ser corregidos, no queremos ser confrontados, queremos vivir como nos da la gana. ¿Qué encontró Elimelech allí? Que encontró en Moab, encontró la muerte. ¿Y qué pasó? Noemí se quedó sola. Es decir, que las malas decisiones de este hombre comenzaron ya a tener efectos destructivos en su familia. ¿Qué otra cosa pasó? Sus dos hijos se casaron con dos mujeres impías. Y aunque Ruth fue una bendición, esto no nos da licencia para estar casándonos con mujeres impías, para que nuestros hijos se estén casando con mujeres impías. Este es uno de los problemas que hay hoy en las iglesias. El niño que nació en la iglesia cristiana, ahora viene y viene con una bailarina de tubo. Y queremos que se case por la iglesia y que el pastor lo case. Y el pastor dice, no lo voy a casar por la iglesia porque es una impía. Y allá va la familia entera acusando al pastor y voy a abandonar la iglesia porque este es mi hijo que nació en la iglesia, tu hijo es un impío. Y tú como madre también eres una mundana, rebelde, cabezona. Porque tú tienes que ser consciente de que a tu hijo no le enseñaste bien. El pastor no te va a permitir tu desorden en la iglesia. Pero automáticamente me voy echando porque ya esta iglesia no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque yo quiero que mi hijo se case por la iglesia, porque él nació en esta iglesia, porque lleva 60 años siendo un mundano en la iglesia, y ahora viene con una bailadora de tubo de un cabaret de Miami, o de un cabaret de La Habana, o de cualquier parte del mundo, y quiere que yo lo case por la senda. Y como el pastor dijo que no, ya, porque por causa de los hijos, le estamos vendiendo el alma al diablo. Por la tolerancia esa que tenemos. Y entonces, ¿quién es el malo? ¿El pastor es el malo o la congregación es mala? Porque simplemente te está diciendo que eso que tú quieres hacer no está conforme al diseño, al modelo de las escrituras. ¿Qué produce tu salida de la congregación local? Esa fue una consecuencia. Se murió, tu esposo murió allí, en tierra de mundano allí. Tus hijos se casaron con mundanos. Pero también dice las escrituras que murieron los hijos de esta mujer. ¿Ven la consecuencia de salir de tu iglesia local sin buscar la dirección de Dios? Vuelvo y te repito, no es que no te muevas de tu iglesia local, es que te muevas en la voluntad de Dios, que salga de la manera correcta, es que salga haciendo bien las cosas, porque aquí no se trata, porque si se tratara de eso seríamos manipuladores, no, aquí no se trata de manipular ni de controlar, es que si te vas a mover, que te muevas diciendo, sal de tu iglesia diciendo la verdad, sal de tu iglesia diciendo por qué te va, sal de tu iglesia expresando toda tu amargura, todo tu rencor, para que te pueda ir con un corazón por lo menos vacío de tanta maldad. ¿Qué tú haces con salir de una iglesia con el corazón lleno de odio, de rencor, de amargura, y ir a otra congregación en la misma condición? Y allí empiezas a levantar la mano, allí empiezas a hablar en lengua, allí empiezas a recibir. ¿De quién tú estás recibiendo? De Satanás. Porque yo no quiero que el Espíritu Santo pueda fluir en una persona que sale de una iglesia enferma, llena de odio, de rencor, de amargura, resentimiento, rebeldía, obstinación, frustración, fracaso, chimorreteo, murmuración, ira, odio, venganza. Se va en esta condición para una iglesia, a los 2 días están recibiendo bautismo en lengua y están hablando y están diciendo que Dios se está manifestando. Yo no soy quien para decir, pero me extraña las escrituras. Eso va en contra de lo que enseñan las escrituras. Ahora, lo importante de esta experiencia es que aún esta mujer, Noemí, el capítulo 19, el versículo 19 y el 21, es un retrato de nuestra condición. Aún así esta mujer seguía viendo, fíjense que el odio, la amargura que esta mujer tenía contra Dios. Oye lo que dice este pasaje. Oye lo que dice este pasaje. En el versículo 19, de modo que las dos, en este caso Ruth y Noemí, siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿Por qué ellas regresaron a Belén? ¿Por qué regresaron a Belén? Porque Dios se había acordado de su pueblo y había mandado bendición. Los problemas, las crisis, las hambrunas no son para siempre, son temporales. Cuando llega una hambruna, cuando llega una crisis a mi vida cristiana, a mi familia, lo primero que yo tengo que hacer es reunirme o buscar la causa de eso, que siempre es el pecado. Dios no te va a meter hambre por casualidad. Dios no te va a meter hambre. El hambre viene por 2 causas. Una, por causa de tu pecado. 2, por causa de una prueba. Y si es por causa de una prueba, Dios nos va a dar la capacidad de soportarla. Si es por causa del hambre, la solución es: reconoce tu pecado, confiésalo y apártate y alcanzará misericordia. La solución no es huir, la solución no es buscar un culpable, la solución no es acusar otra cosa, porque también hay una crisis, hay otro problema serio con esto, que la gente sale
pero no tienen valor, no tienen esa integridad espiritual de decir yo salí por tal cosa, sino que usan otras cosas que no son la realidad para justificar y enmascarar el por qué salen de las iglesias locales. Y es añadiendo pecado a más pecado. Porque entonces se convierten en hipócritas y mentirosos. Porque cuando tú me acusas a mí de tu desgracia, sabiendo tú y sabiendo Dios que yo no tengo nada que ver con tu pesadilla, te está convirtiendo en una gente mucho más perversa y mucho más mala, casi te está igualando a Satán. Ahora, miren lo que dice Noemí. Atravesó todo este desierto, pero no fue capaz de reconocer que ella y su esposo fueron los responsables de su pesadilla, de su amargura. Oye lo que dice. El nombre de Noemí significa mi agrado, deleite, agradable, dulzura, delicia. Escucha, el nombre de Noemí significa mi agrado, deleite o agradable, dulzura o delicia. Ahora, es decir, que esta mujer había perdido la identidad con su carácter. Esta mujer había perdido la identidad del significado de su nombre. Y en una mujer agradable, en una mujer deleitosa, en una mujer dulce, deliciosa o delicia, se había convertido en un ajenjo. Ahora, ¿quién es el culpable de tu amargura? ¿Quién es el responsable de tu frustración? ¿Quién es el responsable de que tú te hayas convertido en una serpiente venenosa que lo único que tú sabes es sacar la lengua y siempre esparciendo veneno? ¿Quién es el responsable de eso? El pastor es responsable, la obra es responsable, la iglesia local es responsable. Mira lo que dice aquí la Biblia. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Fíjense que esta mujer no se da ni cuenta de que cuando el pueblo la ve, el pueblo se alegra, se conmociona. Y esta mujer, en vez de enfocarse en eso, porque cuando estamos en esta condición, hermano, estamos ciegos espirituales. Cuando estamos en esta condición de amargura, de rebeldía, escuche, vaya conmigo el versículo 19. El pueblo la recibe conmocionado, alegre. Es Noemí, la vecina, regresó, volvió. Pero esta mujer estaba tan seca espiritualmente, esta mujer agradable, deleite, dulzura, estaba muerta espiritualmente. No logró ver, no, vaya, aquello no necesita. Así hay gente en la iglesia. ¿Por qué? Porque Noemí se concentró nada más que en los defectos de los demás. Noemí nada más que se concentró en su amargura. La responsable de tu desgracia eres tú, no es nadie más, no culpa a nadie más. Ahora, miren la actitud de esta mujer. Dicen la gente, ¿de verdad es Noemí? Preguntamos las mujeres. No me llamen Noemí. Ella dice, no me llamen Noemí porque ella sabía lo que significaba su nombre, mi agrado, mi deleite, agradable, dulzura, delicia. Aquí esta mujer está reaccionando no a lo que ya Dios y su palabra había dicho sobre ella. Ella está reaccionando a lo que estaba sintiendo, a cómo ella se veía, a cómo ella pensaba de sí misma. Eso pasa cuando nos vamos de las iglesias. ¿Por qué salimos de las iglesias? Porque nos enfocamos en los defectos de la gente, nos enfocamos en los problemas de la gente, nos enfocamos en lo que me hacen, no veo lo que yo también hago, pero mucho más todavía no veo lo que Dios dice de mí. Y al yo de quitar la mirada de lo que la palabra dice de mí, porque la palabra revela la opinión de que Dios tiene de mí. Puedo ser lo que sea, pero Dios me ama, yo soy acepto en el amado. Puedo caer donde caiga, Dios me perdona y me restaura. Yo pierdo de vista lo que dice la palabra, dejo de vivir por la palabra, dejo de aplicar la palabra a mi vida y tengo que entonces empezar a vivir por qué cosa, por lo que empiezo a escuchar, por lo que empiezo a ver, por lo que empiezo a sentir que está fuera del diseño de las escrituras. Esa es la consecuencia. ¿Y el culpable quién es? ¿El pastor o es la congregación? Ahora, esta mujer le dice a la mujer aquella que se alegraron, que la recibieron allí con una alegría: no me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme, ¿qué cosa? Mara, amarga, amargura, resentida, rencorosa. Porque el Todopoderoso, ¿ven la consecuencia? Ahora ya culpa a Dios. Bueno, menos mal que ahí nosotros los pastores escapamos. Ahora ya culpa a Dios porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Oye, escuchen qué clase de mentira, hermano. Miren para que ustedes vean cómo Satanás enreda a la gente. El Dios Todopoderoso, en otras palabras, Jesucristo, me ha hecho la vida una amargura. Miren la consecuencia de tu irte de tu congregación de una manera sucia, de una manera perversa, no hacerlo de la manera correcta.
Porque esta es la consecuencia de tú no tener una convicción, de tú no tener una fidelidad, un compromiso con tu iglesia local. Esta es la consecuencia y el efecto de tú estar como emocionalmente fluyendo. No tiene una convicción personal, no tiene una definición de establecerte en un lugar. Donde quiera que tú vayas va a haber rechazo, va a haber problemas, porque los pastores no somos dioses, ni la congregación precisamente. Somos seres humanos imperfectos, tratando de relacionarnos con un Dios perfecto. Está tremendo. Entonces, yo no soy perfecto y estoy demandando que se me trate. Como si yo no hiciera cosas, como si yo no hiciera sentir mal a los demás, como si yo no tuviera actitudes carnales que hacen sentir mal a otros. Porque yo soy la víctima. Dios, Jesús me amargó la vida. El pastor me desgració la vida. Esa iglesia me desgració la vida. No, la vida te la está desgraciando tú misma. La vida te la está desgraciando tú mismo. Tú y yo somos los responsables de nuestra pesadilla. Sigue diciendo, me fui llena. Claro que te fuiste llena. Te fuiste con esposo, te fuiste con hijo. Pero te fuiste sin Dios. Y aunque te vayas con lo que te vayas, si te vas sin Dios, lo pierdes todo. Pues esa es la pregunta. Me voy de esta congregación. Señor, ¿esto es tu voluntad? Tú eres el que me está guiando a salir de aquí. Tú eres el que me está dirigiendo a salir de aquí. Cuando tú te vas con Dios, te vas llena y puedes tener mucho más. Pero cuando te vas sin Dios, te vas llena, pero lo pierdes todo. Porque todo lo que tú, cuando te vas llena, todo lo que tú tienes, Dios te lo dio en el lugar donde tú estabas. Al irte del lugar donde tú estabas, para el lugar donde tú vas, a lo mejor Dios no está allí. Allí está reinando otra cosa. Y allí tú pierdes y te quitan todo lo que tú tienes. Entonces, ¿quién es el culpable? Dios. La responsable, el culpable, eres tú. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y sigue acusando al Señor. Así hay gente en nuestra iglesia. Aquí yo he tenido esas experiencias. Porque Dios no se mueve. Que dónde están las manifestaciones de Dios. Que por qué me va tan mal. No vienes a un ayuno, no vienes a no te involucras en la visión de la iglesia, no evangeliza, no visita, no predica, no diezma, no ofrenda, no aporta nada a la iglesia local, no hace nada por el evangelio del reino. ¿Y qué tú quieres? Y te estás preguntando por qué te va mal. Vives en el pecado, vives llena de odio, resentimiento, rencor, vives llena de frustración, no lee la Biblia, no tiene una vida de compromiso con Dios. Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Y tú quieres que te vaya bien? No, mírame a los ojos, no te va a ir bien, te va a ir súper que mal. Ese evangelio que tú quieres vivir a tu manera, ese evangelio, yo no sé qué evangelio le han enseñado a la gente por ahí, no, el evangelio bíblico. En el evangelio bíblico, o Jesús es lo primero en tu vida, o no es nada. Y la gente no quiere entender eso. ¿Cuánta gente, por la puerta, cuánta gente están andando por la puerta ancha? Multitudes, porque la vida es fácil. ¿Cuánta gente son creyentes, pero no son discípulos? Las iglesias están llenas de miembros, pero están escasas de discípulos. Las iglesias no tienen discípulos, hay pocos discípulos. Del 100% de las congregaciones, un 5% son discípulos, el 95% son creyentes. ¿Quién se va de la iglesia local? Los creyentes, los religiosos. Los discípulos se quedan. ¿Por qué? Porque el discípulo ya refleja el carácter de Cristo. Cristo nunca abandonó bajo la presión. Los creyentes abandonan bajo presión. Los discípulos saben quién lo llamó, tienen una identidad con quien lo llamó, saben que quien lo puso allí fue Cristo y allí él lo va a ayudar a crecer. Cualquier situación que se dé, Dios lo va a disipar. El creyente no busca refugio en el hombre. Entonces, es mi deseo que esto te pueda haber servido de bendición. No es que no te vayas de una iglesia local, es que te vayas de la manera correcta, es que te vayas diciendo la verdad, es que te vayas con un corazón limpio, es que te vayas desintoxicándote, es que te vayas desembuchando toda la causa por la que te vas. Cuando salimos de esta manera, salimos con el Señor y Dios va con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es mi mayor deseo. Y estamos en Cuba, esta sudadera que hay aquí en Cuba, pues a causa de que estamos en Cuba y el calor aquí está tremendo. Dios te bendiga, mi mayor deseo. Desde la iglesia bíblica del Nazareno, el Evangelio del Reino en Cuba, en la provincia de La Tuna. Nuestros teléfonos son 50 04 80 66 55 75 41 68. Nuestro correo electrónico es andresmisión@nauta.cu. Repito, nuestros teléfonos son 50 04 80 66 55 75 41 68 y nuestro correo electrónico es andresmisión@nauta.cu.
El código de Cuba, el número 53. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi mayor deseo.